Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar revisando el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo. Soy el profesor William Torres Maldonado y esta presentación está preparada para el sexto grado de la institución Prólogo. Bien, estado incaico. Vamos a revisar un poquito lo que significó, cómo estaba organizado el estado incaico. En este caso, el Tahuantinsuyo es un estado expansionista, es decir, es un estado que fue sometiendo, conquistando a todos los pueblos, ¿no?, vecinos, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, va finalmente a constituir, ¿no?, un imperio, ¿no? Es decir, fue expansionista, imperialista, fue centralista porque centralizaba todos los tributos de los pueblos sometidos, ¿no? Y tenía y fundamentaba, ¿no?, su política siendo un estado teocrático militar. Pero, ¿qué fue el Tahuantinsuyo? ¿Qué fue el imperio incaico? Según Luis Lumbreras, fue un estado esclavista porque sometía y explotaba, ¿no?, a las personas que conquistaba. Según Héctor Salazar, fue un estado feudal, ¿no?, donde el Inca, el estado, es dueño de todas las tierras, ¿no?, y asigna estas tierras, ¿no?, a sus siervos, ¿no?, que son los jatundunas. Según Luis Baudín, no, por el contrario, dice, fue un estado socialista donde nadie era propietario de la tierra, ¿no? Algo similar a lo que afirma Víctor Raúl de Torre, quien va un poquito más allá, afirmando de que se trataría más bien ya de un imperio comunista. Por el contrario, o siguiendo, perdón, esa misma línea, José Carlos Mariátegui afirma que es un estado colectivista agrario, donde, repito, no existe la propiedad privada. Pero, ¿cuáles son los fundamentos de unificación del Tahuantinsuyo? El primer elemento de unificación, ¿no?, porque no hay que olvidar que son muchos pueblos sometidos que tienen diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes dioses, ¿no? Entonces había que ver, ¿no?, y encontrar los elementos que unieran a todos estos pueblos. Y el primer elemento que van a trabajar los incas fue la religión, es decir, ¿no?, implantar, ¿no?, la adoración, el culto al Inti, al dios Sol. Luego tenemos al idioma, ¿no?, que quisieron imponer el quechua, ¿no?, Orunacime como idioma único. La educación también, la educación porque educaban a los hijos de los curacas sometidos, ¿no?, en las prácticas, costumbres de los cusqueños. Y luego tenemos, ¿no?, la edificación, la construcción de los caminos, ¿no?, lo que conocemos como caminos del Inca o los Capacñán. Bien, ahora veamos los principales funcionarios estatales, ¿no? A no dudarlo, ¿no? Es el Zapa Inca la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo. El Zapa Inca es el señor de la tierra, el ordenador del mundo, supremo, divino gobernante. Dice que era un semidios, para otros un dios mismo en la tierra. El Auqui, que vendría a ser, ¿no?, el hijo heredero del Inca, ¿no? Este Auqui que era elegido por el Inca, ¿no?, entre todos sus hijos, pero siguiendo el criterio de que fuera el más capaz, el más valiente, el más inteligente, ¿no? Luego tenemos a esta institución llamada el Tahuantinsuyo Camachi, que era un consejo imperial, ¿no?, constituido por 4 apocunas. Estos apocunas eran los jefes de los suyos. Luego tenemos a los Apunchi Gototrictus, que eran los gobernadores políticos de las provincias. Luego tenemos este funcionario particular que se llama el Tucurriqui, que era un funcionario que iba de pueblo en pueblo, ¿no?, viendo la administración en los ayllus, en las comunidades. Luego tenemos las autoridades comunales, las autoridades de los pueblos, ¿ya? Y entre las principales autoridades del pueblo está el curaca, ¿no?, que era el jefe del ayllu, que se encargaba de impartir justicia, recaudar los tributos, ¿no?, para enviarlos al Cusco. Luego está el collana, que era el asesor del curaca, y finalmente el sinchi, que era el jefe militar del ayllu. Bien, veamos métodos de conquista. En el Tahuantinsuyo dicen que existieron 2 métodos de conquista. El método pacífico, ¿no?, donde el Inca enviaba a sus embajadores a los pueblos a los que quería someter, ¿no?,
para que pacíficamente se unieran al Inca. Pero si este primer método no funcionaba, ¿no? Empleaban el método violento, ¿no? Y este método violento era muchas veces sanguinario, donde se practicaba inclusive la deportación de los pueblos. Es decir, los sobrevivientes, ¿no? De esos ayllus que no habían aceptado someterse, ¿sí? Ya no podían quedarse a vivir en el lugar donde habían estado viviendo por generaciones, por cientos de años, hasta tal vez por miles de años, ¿no? El Inca ya los expulsaba, los convertía en mitimaes o mitmacunas. Bien, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos estamos viendo. Gracias.